Frente a Frente presenta el tema del día. Soy Francisco Morazán. Hoy me persiguen soldados de hombres de la alta esfera política y religiosa que no aman una Centroamérica unida y próspera, que sienten miedo de que su plenitud y prosperidad amenace sus privilegiadas posiciones. Nuestra intención ha sido quitar a Guatemala de la primacía de Centroamérica. ¡Soldados! Se os ha presentado a mi persona perfilada con el tinte negro de odio y llena de ambición que desconozco. Yo he peleado, he luchado para mantener su libertad. ¡Aprésalo! ¡Al pabellón de fusilamiento, que es el destierro eterno! Conciudadanos, mi amor por Centroamérica hoy muere conmigo. ¡Callad! Que vuestra vida ha sido la culpa de tantos males y de tantas luchas sangrientas que hoy debilitan y aniquilan nuestra patria. Yo hoy no llevo ningún rencor sobre mis enemigos, ni tampoco llevo ninguna amenaza. Hoy, el amor de Centroamérica muere conmigo. Esta mañana, a escasas horas de los 200 años de independencia del Bicentenario, tenemos el honor de presentarles esta novela histórica, Mi amor por Centroamérica, de Diego Sandoval. Diego Alexander Sandoval Pinto, hondureño guatemalteco. Mi amor por Centroamérica es una novela histórica que nos traslada a la primera mitad del siglo XIX, cuando los 5 estados de Centroamérica conformaban una sola república. Diego Sandoval narra la fascinante carrera del héroe centroamericano Francisco Morazán, quien luchará hasta el ocaso de su vida por fortalecer y mantener la unidad de la República Federal de Centroamérica, oponiéndose a los altos mandos de la esfera política y religiosa, que no aman esa unión, que sienten miedo de que su plenitud y prosperidad amenace sus privilegiadas posiciones. Las constantes guerras abaten a los pueblos y caen en la lucha los más valerosos soldados. Nunca en un espacio de tiempo tan corto, 1827, 1842, ha habido tantas guerras en el territorio centroamericano y nunca el Istmo ha visto entre los anales de su historia a un hombre como Morazán, tomando posesión presidencial de los 5 estados con discurso entusiasta y grandes muestras del más elevado pensamiento que no buscaba otro fin más que el fortalecimiento y la unidad de la región. Mi amor por Centroamérica es una novela histórica e inédita que narra la vida del general Francisco Morazán y nos traslada a la Centroamérica de 1827 a 1842. En sus páginas encontramos sus aventuras, pasiones y sobre todo su gran lucha por mantener la unión de la que en aquel entonces fue una sola, la República Federal de Centroamérica. Con motivo de la celebración del Bicentenario de Independencia, merece nuestra especial atención cultivar por medio del arte literario aquellos principios y valores necesarios para cambiar el rumbo de nuestros países de manera positiva.
encontramos esta época ideal para el lanzamiento de esta novela histórica. Se ha querido a través de ella dar a conocer una historia real de entrega a la patria, que nos invita a reflexionar sobre el curso actual de nuestra sociedad y de cómo debemos trabajar hoy más que nunca para difundir y esparcir entre todas las edades y pueblos el espíritu de unidad y progreso. Estoy aquí con la ficha técnica de Mi amor por Centroamérica, escrita con talento y adaptada para lectores jóvenes mayores de 15 años. El autor busca con este libro dar a conocer al mundo el talento del estadista, además de contagiar al lector de ese espíritu entusiasta, valiente y visionario de ese prócer, quien llegó a morir por sus ideales, conocido también como el paladín centroamericano. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, dejaría escrito en su testamento poco antes de ser fusilado. La novela es un libro promesa en la región, muy a propósito para la enseñanza de historia en los centros educativos, siendo un libro que recrea la situación política y social de la región centroamericana pocos años después de la independencia a manera de novela. Y aquí tenemos hoy en Frente a Frente a Diego Alexander Sandoval Pinto, que nació el 15 de agosto de 1989, honduro-guatemalteco. Es escritor, ingeniero civil y director de la editorial Unión Centroamericana. Es un placer, Diego Alexander Sandoval Pinto, tenerte esta mañana para presentar aquí en Honduras esta novela histórica, Mi amor por Centroamérica. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar aquí y me siento honrado de poder presentar este libro que trata de un tema que estoy seguro que del cual vamos a aprender esta mañana a todos y que nos apasiona, como es un tema tan importante en el mes en el que nos encontramos, recordar la vida de Francisco Morazán. Gracias. Y mira, ¿quiénes nos acompañarán esta mañana? Dos historiadores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Aquí a mi derecha, don Óscar Zelaya. Don Óscar, bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa. Igual, muchas gracias. Y a don Virgilio Maradiaga. ¿Qué tal, Virgilio? También. Placer saludarlo. Es un honor tener a Virgilio Maradiaga aquí en Frente a Frente para compartir la presentación de esta novela histórica, Mi amor por Centroamérica, de Diego Alexander Sandoval Pinto. Y como yo sé que esta temática despierta mucha controversia, intensidad y pasión, ahí les tenemos un valor agregado para que ustedes puedan opinar en las cuentas de redes sociales de Frente a Frente. Ahí va una preguntita. ¿Por qué aún tiene enemigo Francisco Morazán? Porque el interés nuestro es asociar al presente también esta figura a partir de esta novela histórica, reflexionar sobre ese presente. Morazán en estos tiempos es una reflexión que nos hemos hecho muchos y durante muchos años. ¿Qué pasaría con Morazán en estos tiempos? Así que yo los invito en esta alborada del Bicentenario a estar pendientes del debate esta mañana, partiendo de esta obra literaria del hondureño Diego, presente hoy aquí y acompañado de estos dos historiadores, Virgilio Maradiaga y Óscar Zelaya. Después de la pausa. Esta pregunta es complementaria al tema central. El tema central es la presentación del libro. Yo amo a Centroamérica. Ese es el tema central. Pero bueno, le damos un valor agregado a la temática con esa pregunta que ustedes han visto en pantalla. El título del libro es Mi amor por Centroamérica. ¿Y quién mejor que su autor, Diego Sandoval Pinto, que nos ponga en sintonía con esta novela? ¿Cuándo comenzaste a escribirla y todos estos datos que resultan interesantes para la audiencia, Diego? Gracias. Pues
Comencé a escribir a la edad de los 16 años con mi primera novela, Un horizonte de sueños, una novela romántica, pero que luego de terminarla sentía que no era el proyecto con el cual yo podía hacer un aporte positivo a la sociedad. Creí siempre que era necesario que una persona ponga al servicio de los demás los dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos. Y fue precisamente en la escritura, en ese arte de escribir, que encontré que podía llevar a cabo esa realización de ese propósito personal que yo tenía, que era aportar libros con valor. Recuerdo que anduve algún tiempo en búsqueda de qué historia podía contar. Y recuerdo muy bien el día en que lo supe. Andaba caminando por las calles de Antigua, Guatemala, una ciudad muy, muy hermosa en ese país, y envuelto en la atmósfera de esa ciudad, en conversación con mi papá, salió a colación la historia del héroe centroamericano Francisco Morazán. Es una historia que sabemos, de la que mucho se habla, una gran huella que ha dejado, pero que sin embargo poco se conoce, y eso me llamó la atención. Yo creo que todos aquí, sobre todo en Honduras, que se habla mucho de Francisco Morazán, tenemos cierta noción de lo que él fue, pero lamentablemente en el sistema educativo en el que tenemos se habla muy poco a profundidad del legado de este héroe centroamericano. Y siendo yo novelista, creí oportuno, y conociendo que no existía un libro a manera de novela con la cual pudiéramos inspirar a las nuevas generaciones, era lo que yo estaba buscando. Ahí estaba el proyecto, ahí estaba el libro que necesitaba no solo yo como carrera personal de escritor, sino que Honduras y Centroamérica lo necesitaba. Fue así como me lanzo en investigación de la vida de este prócer centroamericano, y me doy cuenta del gran legado que nos ha dejado, en el cual no es necesario que recurramos a otros lugares del mundo para encontrar historias admiradoras y dignas de imitar. No tenemos que ir a una Sudamérica a conocer un Bolívar, o a un Estados Unidos para conocer un Washington, o a Italia para encontrar un Garibaldi. No, sino que nosotros en nuestra tierra tenemos un héroe que es digno de recordar, y que es preciso hoy más que nunca contar a esta generación que necesita historias inspiradoras en el curso en el que nos encontramos ante un mundo cada vez más globalizado, más internacionalizado, y en conmemoración de los 200 años de independencia de Centroamérica es preciso traer del pasado esa historia tan ejemplar como es la de Francisco Morazán. De ahí parte que mi deseo de escribir una novela histórica, la cual pudiera ser digerible para la juventud, a esa porción tan hermosa de nuestra sociedad que hoy más que nunca necesita estas historias. Así es como nace la base de escribir esta novela histórica. Recurriste a muchos libros sobre Morazán, sí. Recurriste ahí a la antigua Capitanía General, fuiste a San José, sí. Veniste a Honduras. Tu fuente nutricia para esta novela, cuéntanos de ello. Sí, pues es un reto de investigación, porque no existe una hemeroteca donde podamos encontrar todos los datos que requerimos. Es un reto condensar la vida de este hombre en un libro apto para la juventud. Comencé con la investigación y encontré que habían dos caras de ella. Morazán tenía seguidores, pero también a la vez tiene personas que no piensan todo lo contrario de él. Que aún hablan mal de él, que aún no lo quieren, y muchos. Sí, correcto, eso me di cuenta, y tuve que consultar las dos fuentes, buscar escritores de ambos partidos, ver las dos caras de la moneda. Fue necesario como parte de la investigación, recorrer ciertos lugares de Centroamérica, escuchar opiniones, y esto para tratar de presentar la mejor versión y más real, apegada a los hechos que realmente ocurrieron. Una novela histórica es un argumento de ficción, pero que está basado en hechos reales que acontecieron, y en personajes reales que podremos encontrar en el libro,
de los cuales vamos a ir hablando más adelante. Después de toda esa investigación y esto a manera de resumen para entrar ya con la participación también de los historiadores hondureños, tú sos un hombre joven que muchas veces escuchaste esa expresión, el paladín de Centroamérica. ¿Qué impresión después de tanta investigación, de escudriñar libros, periódicos, escritos sobre Francisco Morazán? ¿Qué escudriñaste? ¿Qué inspiración te deja? ¿Qué lecciones te deja como un hondureño joven? Sí, pues parte de la inspiración es de recordar ese amor verdadero por la patria y traer a la actualidad ese ideal. Es curioso que menciona Paladín Centroamericano y así se llamaba en un inicio la novela, se llamaba El Paladín Centroamericano, pero era necesario que el mismo título del libro representara más que a un hombre el ideal. Te voy a interrumpir porque en este momento, mira qué paradoja, nos van a encadenar. Y sobre eso vamos a hablar, ¿verdad? Cómo romper esas cadenas que quiso romper Morazán y por el cual lo mataron. En este momento nos encadenamos todos, pero después vamos a tratar ahí con alguna herramienta de desencadenarnos. Por favor. Soy Francisco Morazán. Hoy me persiguen soldados de hombres de la alta esfera política y religiosa que no aman una Centroamérica unida y próspera, que sienten miedo de que su plenitud y prosperidad amenace sus privilegiadas posiciones. Nuestra intención ha sido quitar a Guatemala de la primacía de Centroamérica. Bueno, retomemos el tema porque que miren lo que me sucede a mí, que siempre la cadena me desconecta, me enfría. Es como cuando interrumpes algo en el mejor momento. Sí, sí, sí. Entonces, esa interrupción hace que cuando ya retornas estés desconectado, frío, sin la misma intensidad emocional que tenías antes de la interrupción. Y a mí me pasa casi todos los días con esas cadenas. Mira la gente esas cadenas, Virgilio. Pues no yo tienes creo algún que estudio. Se pueden ver sin verlas. Se pueden ver por sin obligación, verlas. sí. Para ver bueno. cuándo terminan. Fíjate que nadie puede negar que la información sobre la pandemia, sobre las vacunas, es adecuada y oportuna en todo momento, pero yo creo que es un abuso. Así es. Yo le decía a Virgilio que yo estoy seguro que la gente se interesa más si mira a una enfermera en esas cadenas que diga: mujeres embarazadas, vacúnense. Niños. No puede ser que desatiendan ese llamado porque se están muriendo. Ver a un médico, a una enfermera del Hospital Catarino, de la escuela, del tórax. Pero no, la cara del presidente de por sí ya adversada por un montón de gente. Preferible ver a un personal sanitario, un trabajador de la salud en esas cadenas, diciéndole a los niños, un jóvenes, yo me puse las 2 dosis, vacúnense por favor, porque los jóvenes también se contagian, se complican y mueren. Esa es una recomendación sana, ¿verdad? Claro. Es una recomendación sana, pero es un abuso, hombre, en una democracia. No se debe abusar solo por tener el control político, francamente. En una democracia no se debe abusar como está abusando el presidente Hernández de esas cadenas. Todos los días, 9:15, 9:30 de la noche, 7:15, 7:30 de la mañana, repitiendo lo mismo. En todo caso, para que haya un mejor digerimiento de esas cadenas, ver a otros protagonistas, jóvenes, una abuela, una mamá embarazada, llamando a la gente a un niño, llamando a los jóvenes a vacunarse. Bueno, por eso les dije, después de la cadena yo intentaría desencadenarme. Y ahora sí ya me siento bien con el corazón desencadenado. Me alegro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, resúmenos, porque quedamos en frío, ¿verdad? Después de la cadena. Sí. ¿Qué le dices a los jóvenes
sobre Francisco Morazán, a esta juventud de Honduras, Sí. que ya tiene más de 18 meses de no estar recibiendo clases, que no sé si ha leído, que no sé cuánto le gusta la historia, pero por tu investigación y por la novela, ¿qué resumen, qué impresión te causó y te sigue causando la vida de Francisco Morazán y sus objetivos en la región? Sí. Creo que a los jóvenes les diría que es necesario, vamos a entrar a la pregunta, ¿por qué leer el libro? Ok, muy bien. Es cierto que podemos encontrar en muchos lados datos históricos que nos den referencia de los acontecimientos que sucedieron en esa época y en la vida de Francisco Morazán. Pero lo que necesitamos hoy en día es, más que datos históricos, inspiración, ejemplo, ideal. Por eso el título de la novela, Mi amor por Centroamérica, recuerda más que al hombre, del cual podríamos decir que tuvo muchas virtudes y también errores, porque era humano, rescatar el ideal que hoy más que nunca creo que necesitamos. Eso es lo que le puedo decir a los jóvenes, y no solo a ellos, sino también a los maestros, a los que están en las aulas, porque muchos podemos dar datos históricos, pero ¿cómo inspirar al alumno? ¿Cómo hacer renacer ese patriotismo que necesitamos? Esa identidad que lamentablemente vamos perdiendo poco a poco. Estamos en una sociedad que está desesperanzada. Necesitamos esperanza, necesitamos fe en el porvenir. Y qué mejor que encontrar el ejemplo de hombres que lo intentaron, ¿verdad? Y por eso es preciso retomar estas historias, no solo los jóvenes, sino también los maestros o los padres de familia, que podrán dar un libro a sus hijos en el cual puedan sembrar ese patriotismo y esa identidad. Es muy triste que algunas veces salgamos al exterior y que no sepan en otras partes del mundo de qué lugar somos. Es muy, muy triste esa carencia de identidad. Sabemos que muchos de nuestros compatriotas se van al exterior buscando oportunidades de empleo y que estando allá lastimosamente se olvidan de dónde venimos. Y creo que los libros y la literatura es una gran herramienta para que podamos comenzar a sembrar eso que no existe, eso que nos hace falta tanto, ¿verdad? Yo estudié aquí en Honduras y conozco el pénsul educativo que se da en los colegios, y si bien es cierto, se nos habla mucho de Morazán, no se nos pone dentro de la enseñanza sus escritos, qué decía él, por qué vivió como vivió, qué lo llevó a morir, a decir, los invito a toda la juventud a imitar mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejar la patria en el estado desventurado en que hoy se encuentra. Lo dijo, lo conocemos, pero ¿por qué? ¿Tú crees que una mejor comprensión de la vida de Francisco Morazán, sus objetivos, su trabajo, tendría una sociedad hondureña más reflexiva, más comprometida, más valiente, más determinante, más clara a la hora de elegir sus autoridades y todo lo que implica una sociedad diferente, construyendo un mejor porvenir para el Estado y consecuentemente para el elemento fundamental que es la población? Sí, lo creo, y creo que es el primer paso. Creo que es el primer paso. De hecho, parte de la estrategia, si nos vamos al periodo colonial, parte de la estrategia de los españoles para mantenernos en esclavitud era mantenernos en ignorancia, porque temían que con las letras, con la ciencia y conocer el derecho nos diéramos a conocer ese carácter de hombres libres que tenemos, y por eso nos mantenían en la oscuridad durante 300 años. Entonces es preciso que por este medio, por la educación, nos quitemos ese yugo que hoy en día tenemos encima. Como dijo Morazán, impresionante, hace 200 años, dijo, si no establecemos una escuela en Tegucigalpa, ya que en aquellos tiempos no había, estamos en riesgo de que caiga sobre nosotros un yugo que no nos podamos sacudir jamás,
Hace 200 años lo dijo y hoy en la actualidad lo vemos. Tenemos un yugo sobre nuestra población que es la ignorancia y necesitamos despertar ese fuego que hay en nosotros, esa pequeña llama, necesitamos avivarla. Muy bien. Llega el turno para don Óscar Zelaya y lo mismo para Virgilio Maradiaga. Pero yo tengo aquí, ¿cuántos ejemplares? Tengo 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 de la novela Mi amor por Centroamérica. Me ayuda, por favor, mi asistente Katia y a Jairita. Voy a pedirle a 9 personas, me imagino que cercanas aquí al Centro de Noticias Televicentro, al lado del Coliseo Nacional de Ingenieros, que si quieren tener un ejemplar de esta novela con el autógrafo de Diego, pueden venir hasta las 9 de la mañana que va a estar Diego aquí. Pone su autógrafo con su respectivo mensaje y yo les voy a entregar esta novela. Miren que se la pueden leer en el transcurso de este día o mañana 15 de septiembre. Les caería lindo, reflexivo, oportuno esta lectura. Mi amor por Centroamérica, una novela histórica de este joven hondureño. Entonces ya saben, unas 9 personas. Hay que estar con la guardia de seguridad, se van a identificar, decir yo soy fulano de tal, Renato dijo en Frente a Frente que está regalando unos libros con el autógrafo de su autor, así que por favor denme permiso y van a pasar aquí y aquí mismo se los vamos a entregar debidamente autografiados. Pero la gente va a entrar allá por la guardia de seguridad. Muy bien, comienzo con Virgilio Maradiaga y reflexiones sobre Francisco Morazán a la luz de lo que hemos escuchado de Diego. Virgilio. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a este programa y fundamentalmente para conocer y compartir con el ingeniero Diego sobre esta obra que sin lugar a dudas nos trae una nueva visión, una visión más constructiva, más formativa y más exigente para todos los que enseñamos y los que estamos aprendiendo historia. Definitivamente la historia no es para vivir del pasado, es decir, la historia es para plantearnos los problemas de ahora, para buscar en el pasado como laboratorio las explicaciones de lo que ahora sucede. Por eso es que el Bicentenario, ¿verdad? Está bien que lo celebren con pólvora, con música, con rancheras, lo que quieran. Pero lo más importante es el análisis, la reflexión, el juicio que podemos tener de lo que tenemos ahora después de 200 años, que tienen los indígenas, que tienen los jóvenes, que tienen los niños, que tiene todo Centroamérica del ideal morazanista. Yo creo que la historia tiene 2 propósitos fundamentales. Uno, la conformación de una verdadera identidad, ¿verdad? Como hondureños, como centroamericanos. Y segundo, la formación de una conciencia, ¿verdad? Como una conciencia cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Que si no te renueva todos tus valores internos humanos, ¿verdad? No estás trabajando en nada. Definitivamente una novela y un escrito de esta naturaleza nos va a ayudar, ¿verdad? Para transformar nuestro propio pensamiento, para buscar nuevas maneras, nuevos mecanismos, para reavivar lo que bien decía Diego, ¿verdad? Ese interés, esa entrega, ese amor ardiente por la patria. Definitivamente Morazán no solo tuvo, sigue teniendo enemigos. Y el morazanismo sigue viviendo, pero sigue viviendo entre espinas en cada uno de los países centroamericanos. Definitivamente, ¿verdad? Estudiar a Morazán significa partir desde ahora hacia atrás, ¿verdad? Y tener un Morazán presente, como dijo Morazán al obispo Casados y Torres, después de la gran campaña de la iglesia en Guatemala y en toda Centroamérica, le dijo: le recuerdo a usted, señor obispo, que no he envainado mi espada todavía. Y ojalá que esa espada, ¿verdad?, la recojan los jóvenes,
¿verdad?, de la actualidad, para poder seguir luchando por los valores, por los principios, por los anhelos, los sueños que Morazán tuvo en un ambiente totalmente adverso, ¿verdad?, en que vivió Morazán a mediados del siglo XIX. Así es, don Diego, que muchas gracias y muchas gracias a don Renato por habernos invitado. Yo creo que es un tema fascinante y ha sido para mí un momento extraordinario estar compartiendo con ustedes. Pero y estar reflexionando. Me da la impresión que Virgilio se está despidiendo, ¿no? Apenas estamos comenzando. No, en absoluto. ¿Verdad? Y Virgilio me deja picado de manera sana cuando dice, preguntémonos, ¿sí?, ¿qué tenemos después de 200 años? Claro. Pero preguntémonos reflexiva y responsablemente Claro. para corregir lo malo que hemos hecho y que no nos ha permitido alcanzar independencia política, mucho menos independencia económica, ¿verdad? Claro. Que no se logra si no hay independencia política. Pero bueno, cuando tú dijiste, reflexionemos, ¿qué tenemos de después de 200 años? ¿Cómo asocias a Morazán en estos tiempos, Virgilio? Bueno, y yo creo que los problemas que se vivieron en esa época, lo único que han hecho es evolucionar. Y los problemas, la independencia no es un momento, la independencia es un proceso continuo de la humanidad, es un ideal, ¿me entiendes? Que de repente es inalcanzable para hablar de una independencia en la totalidad. Morazán es parte de todo este proceso, ¿verdad? Y debiéramos haber seguido después de Morazán, ¿verdad?, imitando su ejemplo para volver la patria más independiente cada vez. El problema es que cada vez nos sentimos más dependientes, menos democráticos, más reprimidos, nos sentimos con menos salud, con menos educación, ¿verdad?, y nos sentimos realmente olvidados, ¿verdad?, por los que nos gobiernan. Eso yo creo que todo el pueblo hondureño lo sienten el indígena que está viviendo allá en las montañas, lo siente el afrodescendiente, ¿verdad?, que está viviendo en diferentes partes del país, lo sienten los jóvenes, lo sienten los niños, ¿verdad? Entonces, por eso es que este festejo de los 200 años debería servir para que todos los que quieren servirse de la patria decidan servir a la patria, ¿verdad?, y pudieran conformar un plan de desarrollo, un plan de reestructuración total de nuestra patria, de poder renovar totalmente las instituciones y volverlas al lugar que Morazán las tenía en la época de la Federación, ¿verdad? Y también rescatarle la esperanza, como bien decía Diego, a todo el pueblo hondureño, principalmente a los jóvenes. Entonces, don Renato, yo creo que este bicentenario debería golpearnos mucho nuestra conciencia, debería golpearnos mucho nuestro pensamiento y nuestro quehacer diario, donde usted esté, ¿verdad? Si es en la tribuna del periodismo, si es en la cátedra de las universidades, de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? No estar pensando en que hay que ponerle banderitas a los niños y hacerlos desfilar aunque se contagien, ¿verdad? Y andar haciendo alboradas y rancheras para celebrar este bicentenario. Yo creo que más que todo eso hay que llevarnos a todos los hondureños a una reflexión. Vienen las elecciones. ¿Qué diría Morazán, ¿verdad?, frente a estas elecciones? ¿Qué nos aconsejaría? ¿Verdad? ¿Qué nos estaría diciendo que hagamos, ¿verdad?, en este próximo mes de noviembre? Yo creo que Morazán todavía sigue con la espada desenvainada. y ojalá que nadie pretenda quitársela de la mano. Don Oscar Zelaya, me impactó mucho cuando Virgilio habló de todos esos sentimientos de frustración por la precaria salud que tenemos y esas limitantes que no nos han permitido mejorar nuestro nivel de vida como ciudadanos, mejorar las instituciones del Estado, mejorar los resultados de la democracia como tal.
Pero dentro de todo eso que dijo Virgilio, lo que más me pegó y coincidía al 100% es el deterioro franco que tenemos con la educación nacional. Y partiendo de lo que yo he leído de Morazán y su pensamiento sobre la educación, donde me gustaría usted abundara, para que luego Diego Sandoval Pinto reflexione a la luz de lo que estos historiadores hondureños están diciendo sobre Francisco Morazán. Por favor, don Oscar Zelaya. Muchas gracias. Diego tocó algo muy interesante y muy importante, la ignorancia. Todavía en el siglo XXI la ignorancia campea. Entonces, y Virgilio dijo algo muy interesante, la historia no son fechas, no son nombres, no son batallas, no son lugares, es la vida de los seres humanos en un contexto determinado de una época. Y desde ese punto de vista, si es una época, nos trasladamos a la época de Francisco Morazán. La historia nos sirve para hacer una reflexión y una comparación qué ocurrió hace 200 años y qué está ocurriendo actualmente. Morazán especificaba que para poder cambiar una sociedad, para poder cambiar esa estructura de la educación, se necesitaban nuevos ciudadanos. Por eso es el énfasis de Morazán en la educación desde 1830 y antes de 1830, insistiendo en la educación elemental, la educación básica, la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, porque Morazán era un ilustrado y en base a los aspectos de la ilustración, él tuvo la capacidad de poder implementar ideas que se habían desarrollado en Europa de una forma muy autóctona en Honduras y especialmente en la América Central, porque recordemos que Morazán, cuando es presidente ya de la Federación Centroamericana, él dice, yo soy centroamericano. Por lo tanto, en la educación, los decretos que él establece para mejorar es para poder aliviar. Una educación necesita ¿qué? Una nueva sociedad. Ese es en lo cual Morazán se vio involucrado. Actualmente parece que se ha alejado un poco. ¿Por qué? Diego lo dijo, los pensum académicos, tanto de todos los niveles educativos, primario, secundario y medio, lo importante puede ser para muchos terminar el programa, ya sea dictando la clase, ya sea hablando, pero tenemos el conglomerado de la juventud y los muchachos que tienen otra forma. ¿Cuál es? Los medios de comunicación, los amigos, los juegos que ahora se interactúan y no están muy interesados. Por eso el punto fundamental de Francisco Morazán y todos sus seguidores era combatir esa ignorancia, combatir la herencia colonial de localismo, providencialismo, la providencia. ¿Por qué? Porque la educación, quieras o no, estaba en manos, en el periodo de la colonia, estaba en manos de la Iglesia imperial y posteriormente continuó. Entonces Morazán hace todo un tinglado de elementos para que en la sociedad centroamericana existiera una verdadera educación que conduciría a la libertad del individuo, el pensamiento. Pero actualmente nosotros lo que miramos es, como lo apuntó el profesor Virgilio, celebraciones que nada tienen que ver con ese contexto, desfiles que nada tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo. No hay un sentimiento y poco a poco esa conciencia histórica, yo hablo de una conciencia histórica, se va borrando, lo que se llama la memoria histórica se va borrando. Ejemplo, en todos los colegios, al final
o intermediamente cuando llegas a los bachilleratos, el himno nacional. Yo he visto jóvenes que no lo saben, no les interesa. Pero ¿dónde está la raíz de eso? Yo digo que hay una parte. Todavía en la sociedad centroamericana hay una élite de poder. Y yo no voy a decir que es la misma élite de poder del siglo XIX. Pero hay élite de poder que van trascendiendo. Observemos los nombres de los candidatos que en el pasado, a principios del siglo pasado, pertenecían al Congreso Nacional, estaban en la municipalidad, y si uno hace la revisión de todas las actas de los congresos y quién las firma, son los hijos de los hijos de los hijos. Y no se ha podido romper desde ese punto de vista entonces una verdadera liberación para expresar de una forma u otra que seguimos el legado de Morazán. Muchas veces se acusa al docente de que es haragán, de que no trabaja. Pero ¿cómo vamos a trabajar nosotros si en el seno familiar se rompió donde realmente comienza la educación? Entonces, desde ese punto de vista, uno de los preceptos de Francisco Morazán no es que Morazán era un pedagogo. Ahí está equivocado quien diga que era pedagogo. Simple y sencillamente, él tomó las ideas de la Ilustración y hizo algo. La práctica sigue siendo el amplio criterio de la verdad, y Morazán, tomando su pensamiento, su ideal, como el libro lo dice, mi amor por Centroamérica, porque Diego bien lo dijo, no personaliza, primero era el paladín, pero el paladín entonces es Morazán. Morazán no es la estatua ecuestre con espada en fuste que está ahí, que está bueno que la tenga en fuste, ¿no? Como dijo Virgilio, no, va un poco más allá. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se trataba de hacer y lo que existe ahora es que no tenemos una base sólida, como en nuestra memoria histórica o en nuestra conciencia, para decir, Morazán realmente es un ideal. Más que un hombre, es un ideal, y que nosotros debemos de seguir los pasos, los que creemos en ellos debemos seguir los pasos congruentes a una transformación de la sociedad. Bueno, después de haber escuchado estos dos historiadores hondureños, Diego Sandoval Pinto, don Óscar Zelaya y Virgilio Maradiaga, podemos estar debatiendo el tema Morazán y todos tener la imagen de un verdadero paladín, de un verdadero líder, de un hombre con objetivos claros, que si su pensamiento se hubiese socializado desde aquella época y lo mantuviéramos en estos momentos, de repente la sociedad sería diferente en toda Centroamérica. No estaríamos hablando del triángulo norte de Centroamérica prácticamente agotado, fracasado, con su gente migrando, con narcotráficos, con violencia y con todo tipo de precariedades que mantienen a la gente en esa pobreza general amplia. Y no digamos la extrema, Virgilio, y luego voy con Óscar. Sí. Con Diego. No, yo quiero referirme a un aspecto que es fundamental, ¿verdad? Y es el problema de que tanto daño le hacen los enemigos a Morazán actualmente, como los aduladores y los que endiosan a Morazán, lo deshumanizan. Yo creo que este libro tiene esa enorme misión, ¿sí? De humanizar al héroe, de situarlo entre la comunidad humana de Centroamérica. ¿Me entiendes? Es decir, que Morazán, si escuchamos todos los programas y los discursos que actualmente, ¿verdad? Morazán casi es un semidios, como dijo un escritor por ahí, ¿verdad? Y no es así. Si no es Dios, dice, pero es un semidios. No, es decir, Morazán, por eso le buscan el lado humano, para criticarlo, para demeritarlo. Por ahí se ha hablado de un Morazán mujeriego, ¿entiendes? Ladrón. Sí, claro, y un hombre con el aspecto de Morazán, con la fama de Morazán, con el valor, la valentía, los valores humanos que tenía Morazán, lógicamente era un hombre atractivo. Eso es inevitable. Pero hay que llevarlo entonces, y me parece que esta novela nos va a ayudar mucho
¿verdad? Para ver un Morazán caminando por las calles polvorientas de San José y de todo Centroamérica, ¿verdad? Tratando con los indígenas, con sus soldados, con los niños, con los jóvenes, ¿me entiendes? Con un mensaje de mucho amor, porque Centroamérica no es un término geográfico, es un término humano de todos los centroamericanos, ¿verdad? Centroamérica sigue siendo, me parece a mí, un ideal para convivir juntos, ¿verdad? Y buscar nuevamente alguna forma de podernos acercar más los centroamericanos para ir cumpliendo pues, el ideal morazanista, ¿verdad? Pero pareciera que cada vez más le buscamos maneras de separarnos. Si leemos lo que está sucediendo ahorita, que nos está informando los medios informativos, Centroamérica se está separando más. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, ¿verdad? Pareciera de que los intereses es seguir manteniéndonos divididos para poder seguir manteniendo los dominios personales, ¿verdad? Como sucedió en la época de 1827 al 40, al 42. Entonces, ¿verdad? Bienvenido sea un Morazán humano de una novela tan hermosa. Gracias, Diego. Gracias. Entonces, háblanos de esos personajes de la novela. Sí. De esos personajes de la novela, algunos nombres que destacan en la novela. De hecho, su personaje principal es Francisco Morazán. ¿En qué ambiente, dónde se desarrolla todo? Por favor, Diego, antes de ir a la pausa comercial, porque te cuento que ya hay gente que ha llegado, ¿no? Ya han venido 3. Muy bien, excelente. Y vengan más porque tengo suficientes libros. No suficientes, ¿verdad? Tener 9 libros porque yo aquí le voy a entregar a don Oscar un libro. Le voy a entregar a Virgilio también este libro. Yo me voy a quedar con uno, obviamente. Y hay 9 para entregárselo al público que llegue. Ya lo vamos a pasar adelante. Entonces, cuéntanos un poquito de la novela, sus personajes y su ambiente, Diego. Podrá verse en la novela que en esa época reinaba el individualismo. No existía ese sentimiento de unión en las mentes y en los corazones de los ciudadanos, y por ahí debió haber empezado la lucha de Morazán. La historia nos enseña que es menester que el esfuerzo para lograr un mismo objetivo sea de todos y no solo de un solo hombre. Vemos a un Morazán implementando nuevas reformas con las cuales se ganó feroces enemigos de la esfera política y religiosa, que veían que esas reformas amenazaban sus privilegiadas posiciones. Una circunstancia muy negativa, porque al implementar dichas reformas para bienestar de la población, aquellos que se veían amenazados solo veían sus propios intereses. Y actualmente vemos que aún gobierna este pensamiento, el individualismo, tanto en pequeña escala como a gran escala. Algunos solo buscan su bienestar, y también los estados buscan su propio bienestar. Una de las circunstancias que generó mucho conflicto en Centroamérica en esa época era que era difícil para un estado contribuir con impuestos a la República. Querían gobernar solo su pequeño territorio. Éramos como peces en un pequeño estanque. Es triste, y este es el escenario donde se desenvolvió Francisco Morazán, muy similar al que tenemos hoy. Una generación que se enfrenta a una catarata de males heredados de las generaciones anteriores. Y bueno, en el libro podrán encontrar a personajes famosos como un José Cecilio del Valle, que redactó el Acta de Independencia. Podremos encontrar a un Dionisio Herrera, a un Mariano Gálvez guatemalteco. Podremos encontrar la figura de Cabañas también en la novela, todos ellos humanizados. Uno de los retos del escritor es poder implementar esa psicología de los personajes
para que el lector se pueda adentrar no solo en la historia y en la atmósfera, sino también en las mentes de los personajes. Ese es uno de los retos y pues esto podrán encontrar en el libro. También es importante hablar de la figura de un francés con el cual comienza la narración, que se llamaba Nicolas Raoul, que participó en las batallas de Napoleón Bonaparte y que nos ha dejado un escrito muy hermoso, una comparativa entre Morazán y Napoleón. Esto es importantísimo para poder internacionalizar la obra y hacer llegar al mundo esta historia, ¿verdad? Esos son parte de los personajes que podremos encontrar siempre con la intención de humanizarlos. Como usted decía, en muchas partes se trata de casi beatificar a Francisco Morazán, lo cual yo creo que es un error. Hay que mostrarlo tal como fue, ¿verdad? Y rescatar todo lo bueno que él dejó y también hablar de los errores y dejar plasmado aquello que quizás hubiese sido diferente y nuestra historia hubiese cambiado. Hay puntos de quiebre en la historia donde uno dice, si hubiera hecho esto, quizás la unión existiría el día de hoy. Pero también nos traslada en la posición en la que él se encontraba, muy difícil, ¿verdad? Porque hoy es fácil para aquellos que critican a Morazán, quizás sea fácil porque ya conocemos los acontecimientos posteriores, pero estando en su lugar, si aún hoy es difícil la situación en que nos encontramos, no digamos en una joven república carente de muchas cosas. Por ejemplo, no teníamos vías de comunicación entre los estados. Los españoles pues nos habían dejado, ellos habían concentrado en los accesos hacia en la ruta, en los puertos para poder traer nuestras riquezas y no había comunicación. Las niñas no tenían derecho a la educación, solamente los varones. Por ejemplo, el Distrito Federal no tenía una sede en Centroamérica y los gobernantes de cada estado no veían con agrado la figura de Francisco Morazán en su propio estado. Querían el individualismo, no querían tenerlo cerca. Era como un estorbo. Quizás se dice que por mezquinos intereses para poder manejar, tener, no sé, corrupción de una forma más libre que teniendo a Francisco Morazán en uno de sus estados. Y lo lograron. Lo lograron. Mira Centroamérica hoy. Lo lograron. Mira Centroamérica hoy. Oscar, Virgilio, con estados, porque así nos ven en algunas regiones del mundo, casi fracasados. Claro. Cuando hablan de Triángulo Norte, cada país con sus tremendos problemas. Mira, que se resumen en pobreza, en pobreza, en pobreza. Pobreza material, económica, espiritual. pobreza espiritual, educación. Y solo miren a Centroamérica en este momento. Claro. Miren los problemas de Costa Rica, hay que admitirlo, está un poco distante del resto de países por su nivel educativo. Priorizó sus inversiones, vean. Supo dónde invertir mejor su plata para educar mejor a su gente. Yo creo que ahí están las razones por las cuales se ha distanciado. Pero es un país que le están surgiendo problemas serios, como el resto de Centroamérica. Solo miren Nicaragua en este instante, ¿verdad? Claro. Ahí hay un hombre tratando de ser eterno en el poder. Solo mírennos a nosotros el desastre que tenemos en este momento. Un pueblo fraccionado, dividido, enojado, molesto, iracundo, irascible. Miren Guatemala. Todos esos problemas que ha tenido Guatemala en los últimos tiempos, inestabilidad política, montón. Miren El Salvador, con todo y que haya gente que aquí le caiga bien Bukele. A mí no me cae mal Bukele, pero solo miren lo que está construyendo. Pareciera que está siguiendo los pasos un poquito perfeccionados que siguió el presidente que tenemos aquí en Honduras. Solo miren la Centroamérica de hoy y dirán ustedes, los enemigos de Morazán lograron su objetivo. Estados individualistas que solo multiplicaron la pobreza para las grandes mayorías y concentraron la riqueza en unos pocos. Mírenlo así. Claro. Mírenlo así. Por eso les va a caer bien esta lectura. Mi amor por Centroamérica, una novela histórica.
Don Renato. que ha escrito Diego Sandoval Pinto. ¿Dónde la pueden adquirir, Diego? La novela. Para aquellos que gustan de la lectura electrónica, ya se encuentra en las principales plataformas de lectura de ebook, tanto en Amazon como en iBooks. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales de la editorial Unión Centroamericana, buscándonos con ese nombre, Unión Centroamericana Editorial. Podrán escribirnos y con gusto les haremos llegar un ejemplar del libro. También, pues, en las principales librerías de Honduras ya lo pueden encontrar. Muy bien, escuché que dijeron Renato y ya reconocí la voz de Virgilio. Y luego la pausa comercial para venir con Oscar, Celaya y desde luego Diego. Virgilio. No, yo creo que este momento del bicentenario, también hay que recordar un hecho que es interesante. ¿Por qué fusilaron a Morazán un 15 de septiembre? ¿Por qué no lo hicieron antes o después si lo tenían prisionero? Y está sucediendo lo que ellos estaban buscando, que se celebrara la independencia y olvidáramos a Morazán. Que Morazán ese día, 15 de septiembre, fue fusilado en San José de Costa Rica. Vaya, veamos todos los festejos que hay del bicentenario y de la independencia. Opacan totalmente la muerte del héroe, el asesinato del héroe. Sí. Es decir, consiguieron lo que buscaban. Opacar la imagen de Morazán porque duele, porque espina, ¿me entiendes? Porque es incómoda para todas las generaciones venideras de los oligarcas que llevaron al cadalso Morazán. Entonces, ahora estamos celebrando la independencia, ¿verdad? Pero casi nadie dice que este día 15 de septiembre, que vamos a celebrar el bicentenario, fue asesinado Morazán. Por lo menos poner listones negros de luto, ¿verdad? En toda la institución por la muerte de Morazán. Solamente eso quería. No, y eso me lleva a dejar planteada una pregunta que es redundante, pero ya que no hay clases presenciales y no podemos transmitir el maestro al alumno todo esto de lo que está hablando Diego, Virgilio y Oscar, por lo menos decirlo aquí. Y con la pedagogía que ustedes tienen, porque son maestros, ¿por qué levantó tanta roncha Francisco Morazán? ¿Por qué levantó tanta roncha Francisco Morazán? Así como a usted le gusta hablar entre amigos, ¿por qué levantó tanta roncha Francisco Morazán? Y sigue, real. Y en esa actitud idealista, en que uno, no digo cae algunas veces, porque caer es, no, en esa actitud idealista que uno asume algunas veces, si hubiésemos mantenido esa República Federal, ¿creen ustedes que otro gallo nos cantaría a esta altura de la historia? Dos preguntitas a la luz de esta novela de Diego Sandoval Pinto. ¿Por qué levantó tanta roncha Morazán? Y de haber mantenido hasta estos tiempos la República Federal Centroamericana, ¿creen nuestros panelistas que otro gallo le estaría cantando a la región? Muy bien, la pausa y vamos a entregar los libros a las personas que han llegado e inmediatamente las respuestas de Virgilio Maradiaga, Oscar Celaya y Diego Sandoval Pinto. Bueno, algunos mensajes que nos llegan. Eliana del Cid Nolasco nos dice claro que aún tiene enemigos. Son todos esos que, sin conocer su historia, lo rebajan comparándolo con los politiqueros hondureños de la actualidad. Carlos Eduardo Reina también escribe y dice: hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por su sórdido y mezquino interés. Con vosotros hablo, enemigos de la independencia y de la libertad.
A 179 años de su muerte, los herederos de Rafael Carrera siguen destruyendo nuestra patria. Morazán vive, dice Carlos Eduardo Reina. Miguel A. Zelaya dice, porque los nuevos colonizadores son crimen organizado, capitalismo desmedido, venta a territorio, corrupción, impunidad, mercenarios que han destruido, corrompido instituciones que antes fueron defensoras del soberano. Si Morazán viviera hoy, muchos ya hubiesen sido fusilados. Francisco Morazán dice, R. Raudales era igual que los políticos de hoy. Si analizan bien la historia, él miraba por su grupo de gente. Él no es un héroe, era un político más frustrado por no cumplir sus ideales para su gente, no para todos. Bueno, aquí se certifica lo que se ha dicho, ¿va? Y se respeta el pensamiento aunque no se comparta, correcto, así es esto. Carlos Eduardo vuelve a escribir, Carlos Eduardo Reina, felicito al joven escritor Diego Sandoval por su libro sobre el más grande del Istmo, me hace renovar la confianza que la juventud es la llamada a dar vida a este país. Alta es la noche y Morazán vigila. Pablo Neruda. Carlos Eduardo, no ha venido, y voy a cometer un error, ¿verdad? Porque es una actitud desigual a mía cuando los que vienen doy el libro y le iba a prometer a Carlos Eduardo que se lo tendría, pero como no vino, no se lo puedo dar. El libro es para los que ven. Pero tuve la intención, Carlos Eduardo. Pero no es correcto, no es justo. Es que pensé, le voy a guardar un libro a Carlos Eduardo, pero no. El compromiso es quienes vengan aquí. Y ya vamos a entregarle el libro a don Gustavo García, el historiador don Gustavo García, vive cerca y bueno, qué bien, me alegro de que esté por aquí. Le voy a dar el libro de los que ya autografiaste. Sí, ya están autografiados. ¿Todos? Sí, ya están todos. Muy bien, para que tú lo entregues al historiador Gustavo García. Sí. Sí. Uy, perdón. Espero que disfrute el libro y feliz lectura y feliz fiesta de Bicentenario de Independencia Centroamericana. Hasta. Don Gustavo, un mensaje. Muchas gracias, Diego. Es un gran placer. Definitivamente me parece que programas como este son de muchísima utilidad en el contexto de lo que es el Bicentenario. Desafortunadamente, Renato no me conoce, me hubiese fascinado haber estado a la par de Oscar, de mi colega Oscar y de Virgilio, y hubiésemos tenido una charla más extensa en la cual yo hubiera podido contribuir respecto a lo que es la novela histórica y la historia novelada. Pero le prometo un programa en los próximos días antes de que finalice septiembre. Y ha sido muy interesante. Correcto. Porque es importante establecer la diferencia entre lo que es la ficción en la historia cuando se escribe y lo que es la aplicación de la ciencia histórica cuando se escribe una novela. Entonces es interesante, por eso me esmeré para venir a conseguir el libro. Estoy leyendo otro, pero lo vamos a dejar acá y vamos a degustar este. Muy Así bien. que muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Felicitaciones a todos y un abrazo para mis camaradas que están. Hombre, gracias, Tavo. Muchas gracias a don Muchas Gustavo, gracias. a don Gustavo García, Con permiso. quien va a leer este libro seguro que hoy o mañana, pero no pasa de mañana. También don Marcio Vázquez se hace presente. Le dejo el libro a Diego para que se le entregue a don Marcio Vázquez. Espero que lo disfrute y se inspire en la historia de Francisco Morazán. Muchas gracias. Sí, aquí es un honor, como decía el maestro también, más en ese tiempo que se está hablando tanto de Morazán. Recordar cómo en un estribillo del himno al ejército dice: el legado que un día Morazán nos dejó es herencia de fe en la libertad. La tomó para sí con orgullo y rigor el ejército de Honduras. En este tiempo es que necesitamos que ese orgullo y ese rigor lo saque para defender el territorio nacional en contra de las sedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcio. Gracias. Don Marcio Vázquez. También viene don Carlos Roberto Zelaya. Que sea un nuevo. Don Carlos Roberto Zelaya Que sea un nuevo. también llega al programa para sujeto. reclamar su libro. Bienvenido. Bienvenido, Carlos Roberto. Espero que lo disfrute y hagan nacer ese patriotismo que todos llevamos adentro y que tanto necesita la patria. Yo lo felicito. Hey, Carlos. Oye, mira que la mascarilla. Mi colega periodista, hombre, discúlpame que la mascarilla nos confunde. Pues Sí. tengo que decir que es un honor estar acá, ¿verdad? No, gracias, También Carlos. Felicito a Renato, a Diego Sandoval, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la juventud es la llamada a rescatar este país. Nosotros que llevamos, pues más adelante los vamos a acompañar y que nuestro pueblo lea, que se eduque y que comprenda que Morazán no era tan solo un militarista, sino que un estadista, ¿verdad?, con una visión de lo que es el desarrollo de cada país de Centroamérica que constituyó lo que fue la Confederación Centroamericana en esa época. Muchas gracias, los felicito y que el pueblo lea. Carlos Roberto Zelaya, gracias. Que esté bien, Carlos. Vamos a ir a una pausa, hay más gente esperando el momento para entregarle su libro y recuerden que después que vengamos de los anuncios comerciales, aquí nuestros panelistas responderán a las preguntas planteadas, por qué levantó tanta roncha Morazán. Y la otra, ya se me escapó. La otra que planteé, la otra pregunta que formulé. La otra pregunta que formulé. Existen todavía los enemigos. Sí, ok, después de la pausa. ¡Centroamérica! ¡Soldados! Se os ha presentado a mi persona perfilada con el tinte negro de odio y llena de ambición que desconozco. Yo he peleado, he luchado para mantener su libertad. ¡Aprésalo! ¡Al pabellón de fusilamiento! Bienvenidos a ¿Qué tan cerebro sos? ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 1938? Italia. Carmen Brano. Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Se ganó el premio! Cerebrofos, mente activa y dinámica. En Bantrava creemos en el valor de las oportunidades y te extendemos la mano para verte crecer en condiciones atractivas. Préstamos PYME para expandir tu negocio. Préstamos de vivienda para que adquieras tu casa propia. Préstamos personales para compra de vehículo, viajes y gastos de educación. Préstamos agronegocios para inversión y capital de trabajo. Bantrav te soluciona y te apoya en tu crecimiento. Solicita tu préstamo en línea o visita nuestros centros de negocios y agencias a nivel nacional. Bantrav, creando oportunidades para ti. Creo que cada mañana es una oportunidad para dar lo mejor, llevar solidaridad. Yo sí creo que si nosotros nos damos la mano, hacemos grande la Honduras que amamos. En la colonia sí creemos en Honduras. En Church's Chicken nos encanta verte disfrutar. Y más con nuestro combo de un delicioso Pancho Junior. Más una piecesota de pollo, un complemento regular y un refresco regular. Por solo 99 lempiras. Solo en Church's Chicken. Nos encanta verte disfrutar. Te traemos una manera más fácil para que hagas tus pedidos. Ingresando a nuestra página web churches.hn. Desde tu celular o computadora. Pide y recoge en restaurante. O bien ordena por servicio a domicilio. Church's Chicken. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 9 de la mañana, un talentoso equipo llega para alegrar las mañanas y compartir información útil. Sintoniza el líder y enlázate con las mañanas del 5. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Ana Paula deberá escoger el amor de su vida para dejar de ser la que no podía amar. Y como la música es un remedio infalible para las mañanas, busca Estéreo 1000 TV. Televicentro, mi gran compañía. Un libro para vos. En el mes de septiembre, te invitamos a descubrir más nuestra tierra a través de los libros. Mantenete pendiente de nuestros programas y gánate un libro. Un mensaje de Televicentro y Emisoras Unidas en alianza con Ediciones Ramsés y Editorial Guaymuras. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Descarga o actualiza Atlántida Móvil para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Bueno, antes de que respondan Virgilio Maradiaga, Óscar Zelaya y Diego,
a las preguntas formuladas. Está en comunicación con Frente a Frente el dirigente magisterial Daniel Esponda. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto. Gracias, gracias, Daniel. Me ha encantado el programa de hoy. Felicito al joven escritor por ese esfuerzo, por escribir por el prócer más importante de todo Centroamérica, un gigante realmente de la historia. Y decirle al profesor Virgilio y al profesor Oscar que como su ex alumno me siento altamente orgulloso de la representación que han hecho en ese programa. Ese es el Morazán del que debemos hablar, del Morazán preocupado por la educación, del Morazán preocupado por los desprotegidos, del Morazán que no solamente fue discurso, Renato, eso hay que tenerlo muy claro. Desde los primeros cargos públicos que fungió en 1823, increpó a la rica Tegucigalpa para que se instalara una escuela de las primeras letras. Y es así su primera gestión por la educación. Y su última gestión antes del asesinato, Renato, fue precisamente en Costa Rica aperturar una escuela también. De eso nos debemos de sentir pero muy orgullosos. Y encontré en el Archivo Nacional, por eso le escribí a usted y a Carlitos Andino, un decreto de 1968 donde el Estado de Honduras instruye impartir la cátedra morazánica en las escuelas y en los institutos de secundaria. Lamentablemente hoy ese espacio en las escuelas y en las secundarias de Honduras desapareció. Por dicha, la Universidad Pedagógica tiene como requisito de graduación para todos sus egresados participar y aprobar una cátedra morazánica, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y quiero cerrar con una cosa importante. Morazán sigue haciendo roncha porque sus enemigos ideológicos, aunque desconocen a Morazán, son los que siguen gobernando a Centroamérica. Y hoy en nuestro país, terriblemente, el 14% de la población vive en analfabetismo y la exclusión educativa está en márgenes insospechados. Yo escribí un editorial para el programa radial del domingo del COPRUN y me llamaba poderosamente la atención en nuestro contexto un verso del poema que le hizo Neruda a Morazán. Lo leo literalmente: se desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas y una tenaza te arrebata el sueño. Y un puñal con tu sangre te salpica mientras despedazan tu estandarte. Me parece tal cual lo que está pasando con el país, con este tema de las ciudades modelo. El llamado que le hago yo a mis estudiantes, a mis compañeros docentes, es a que sigamos el ejemplo de Morazán y que luchemos por una patria libre, independiente y democrática. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo a mis maestros. Muchas gracias a ti, Daniel Esponda. También nos escribe el general retirado Luis Alonso Maldonado Galeas. Si pueden ubicar el mensaje en pantalla, por favor. La grandeza de ánimo de Morazán horas antes de su asesinato. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Querido amigo, la posteridad nos hará justicia. Ni he de huir, ni me falta valor para morir. Declaro que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis enemigos, que los perdono y les deseo el mayor bien posible. He ahí su grandeza, su humanismo, su interés. Justamente vamos a esto, don Oscar Zelaya. ¿Por qué levantó tanta roncha Francisco Morazán en la región? Bien, lo hace porque toca los intereses de una élite dominante que había adquirido su herencia de un pasado colonial. Y especialmente en la Capitanía General de Guatemala, porque ahí se encontraba concentrado el poder, las demás eran provincias. Entonces, cuando él, desde sus primeros años, y va, digámoslo así, la mesa está servida sobre el conocimiento de la Ilustración. Entonces a eso a él le permite reconocer en una sociedad con una herencia colonial, con un gran peso colonial, le permite reconocer que hay otras alternativas dentro de la sociedad. Y lo que dijimos anteriormente, trata con sus seguidores de implementar en una sociedad centroamericana ya dividida, porque el sistema colonial de producción, por eso se le llama así, porque dividió a la sociedad y lo dividió en grupos de élites. Y en ese caso, entonces Morazán lo que toca son esos intereses, ¿no? Los intereses de los comerciantes, porque lo que se trataba en ese momento, cuando se da la federación, era de unificarlas, porque era un proyecto de unificación. Él consideraba
un proyecto federal que posteriormente, cuando escribe las memorias de David, dice, no, lo mejor que hubiera sucedido es una unión, un Estado unitario, ¿verdad? Entonces, el hecho es que eso también tocó los intereses de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? Los intereses de la Iglesia Católica, los intereses de los comerciantes que tenían relaciones con el exterior, con Europa, y fundamentalmente, un punto fundamental, la educación. Por eso es la amplitud en la educación para que haya una apertura, educar a la población, no educarla para mancillarla, no educarla para enajenarla, sino educarla para poderse liberar. Entonces, el papel fundamental de la educación tiene que ser básica para combatir a los tiranos. De lo contrario, si somos ignorantes, entonces, ¿cómo podemos combatir, verdad, a una élite dominante de ese momento? No tenemos el conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, se une la Iglesia, ¿verdad? Se unen algunos grupos sociales pertenecientes a los indígenas manipulados y se une la aristocracia guatemalteca especialmente, pero es interesante porque, fíjese bien, actualmente se habla del Triángulo Norte y siempre los problemas han sido territoriales con Guatemala, El Salvador, Honduras. ¿Quiénes han sido siempre los que han intentado en el pasado una unidad centroamericana, por lo menos en el tiempo de Morazán y posteriormente, fueron ese famoso Triángulo Norte que se llama actualmente? Entonces, la situación es que Morazán, con los morazanistas, porque hablamos de Morazán, pero Morazán no estaba solo. Y es cierto, los procesos revolucionarios, las independencias de la América Central o de América no las hizo un individuo. Lo que pasa es que en la historia sobresalen determinadas figuras por algo. Y en ese aspecto Morazán era ilustrado, ¿verdad? Podía hablar, podía discernir, y desde todo punto de vista, cuando uno lee, ¿verdad?, las crónicas o lo que ha escrito Morazán, lo toman como un ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, Morazán lo que hace con su gente, por eso inicia la famosa revolución morazanista, que inicia en el 28 y llega al 29 en Guatemala. Pero yo me pregunto actualmente, ¿verdad?, porque estamos haciendo una relación de tiempo y espacio, ¿cuántos revolucionarios hay en Honduras? ¿Cuántos siguen los ideales de Morazán? ¿Por qué los cubanos siguen a Martí? Sí, a Martí ya no existe, el pensamiento martiano sigue existiendo. Pero en el caso nuestro, no hubo una oportunidad, ¿verdad?, en ese espacio que se le da a las reformas que se van a dar, ni eso se permitió. ¿Por qué? Porque era una sociedad, y yo sigo considerando que la sociedad sigue siendo conservadora desde un punto de vista. Lo que pasa es que estamos en otro tiempo y en otro espacio. Claro. Ahora, Virgilio, está claro que los opositores a Morazán eran por sus ideas, ¿no? Claro. Por sus ideas. Entre ellas, el Estado unitario. Pero si discernimos un poquito más, por si acaso hay dudas, ¿en qué afectaba el Estado unitario a esos intereses que desafiaban o se oponían a Morazán? Bueno, es que realmente los enemigos que enfrentaron a Morazán siguen existiendo. No, correcto. Los grandes comerciantes dirigidos por la Casa Aycinena, los grandes terratenientes, ¿verdad?, que luchaban por mantener sus privilegios. Pero el Estado unitario hubiese... Una iglesia salida de la colonia con toda la ideología de la Edad Media. Es decir, ¿por qué sigue causando roncha? Porque esos intereses que él enfrentó en aquel momento son intereses que siguen manteniendo a los pueblos de Centroamérica desunidos, porque es más fácil gobernarlos, ¿verdad? Con la desunión, es más fácil gobernarlos con la ignorancia, es más fácil gobernarlo con la miseria, con la pobreza, y es más fácil gobernarlo
¿verdad? Con dádivas y no con desarrollo. Entonces, lógicamente, cuando Morazán plantea su ideología, sus ideas, como decía Oscar, ilustradas, eso golpea toda la conciencia de la oligarquía de aquella época. Una oligarquía que estaba fundamentada en las provincias. Recordemos de que ya el 38, el 39 están rompiendo la federación, pues. ¿Me entiende? Es decir, ¿cuál fue el problema fundamental en Costa Rica? No, Morazán es invitado para quitar al dictador, que inclusive era liberal, ¿verdad? Pero del momento que Morazán lo declararon libertador de Costa Rica y le dieron permiso para, mejor dicho, le dieron la posibilidad de formar un ejército, ¿verdad? Entonces Morazán aprovecha esta oportunidad para comenzar nuevamente las gestiones para reestructurar la federación. Y esto es lo que duele a la oligarquía de toda Centroamérica. Le duele a los oligarcas de la iglesia, que mantenían la educación, que mantenían los cementerios, que mantenían el matrimonio. Oiga, me pareciera cosas ahora que no son tan importantes, pero ser dueño de un cementerio, eso significa de que si usted no es agradable para la iglesia, lo van a enterrar debajo de un guayabo. Mantener un matrimonio únicamente religioso significa de que sus hijos son bastardos si no es usted, ¿verdad?, del agrado de la iglesia. Y es decir, mantener la educación en sus manos significa adoctrinar como nosotros creemos que debe adoctrinarse, ¿verdad? Es decir, esos intereses los toca Morazán. Y esas situaciones siguen viviéndose ahora. ¿Acaso que las iglesias no están apoyando cuestiones sucias del desarrollo de este país, pues? ¿Me entiende? Es decir, los enemigos de Morazán siguen existiendo, porque no son enemigos personales, son enemigos ideológicos. ¿Me entiende? Entonces, lógicamente, ¿verdad?, mencionar a Morazán y sacar de Morazán las ideas renovadoras, reestructuradoras, ¿verdad?, restauradoras de orden, de la democracia, etcétera, y causa roncha, ¿verdad? Por eso es mejor idolatrarlo, hacerlo Dios, intocable, ¿verdad? Y sacar de él únicamente lo que nos conviene, ¿verdad? Pero hay pensamientos de Morazán que golpean la conciencia y debería golpear la conciencia de los que nos gobiernan en toda Centroamérica. ¿Me entiende? Morazán llegó a Guatemala y no se hizo dictador. Él pudo haberse declarado jefe de Estado y dictador de Guatemala, no lo hizo. Convocó elecciones, nombró una junta para que convocara elecciones, ¿verdad? Es decir, Morazán nos da un ejemplo de perdón a los enemigos. ¿Y por qué se dice ahora que Morazán era hereje? Si el testamento comienza con eso: en el nombre del autor del universo, en cuya religión muero. ¿Por qué tanta basura contra Morazán? ¿Y por qué esconder las cosas de Morazán que nos podrían ayudar para salir adelante? ¿Verdad? ¿Por qué entonces, terminando con la pregunta, causa tanta roncha Morazán a los que nos gobiernan? Bien. Gracias, Virgilio. Diego. Sí. Debemos comprender que es de vital importancia poner el bien colectivo sobre los intereses personales. Creo que esa es una de las conclusiones a las cuales podemos llegar hoy, y eso fue la vida de Morazán. A los que él combatió en los años de 1827 a 1829, esos mismos enemigos le ofrecieron más adelante la dictadura en Guatemala cuando estaba por terminar su segundo gobierno como presidente de la República Federal de Centroamérica, y Francisco Morazán la rechazó. Le habían ofrecido la presidencia vitalicia y él la rechazó. Y esos mismos hombres se volvieron nuevamente enemigos de él, y son quienes se unen en conjunto con El Salvador, Honduras y Nicaragua para declarar la guerra a Morazán cuando se encontraba libertando a Costa Rica. Es triste, pero se repite la historia hoy. Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua se asociaron, hicieron un ejército
para combatir a Morazán, que se encontraba presidente de Costa Rica, porque tenían miedo de que restituyera la federación. Claro. Y eso sigue actualmente. Yo creo que hoy mismo, en la época en que nos encontramos, se sigue fusilando a Morazán, por aquellos que buscan sus mezquinos intereses todavía. Muchas gracias, Diego. Están los progenitores de Diego aquí en el edificio del Centro de Noticias Televicentro. Ya vamos a la última pausa y los presentamos cuando retornemos, y también ya para despedirnos de los historiadores Óscar Zelaya y Virgilio Maradiaga. Bueno, ya para despedirnos también un homenaje para los progenitores de Diego, don Rigoberto Sandoval y doña Leslie Amelia Pinto, que tú sos la hija, ¿verdad? Mi esposa. Mi esposa. Tu esposa. Y tu esposa, bueno, debió estar también. Yo pensaba que... Sí. Muy bien, pero don Rigoberto... Bueno, don Rigoberto, miren, yo les voy a decir algo. Fue don Rigoberto, fue el papá que nos propuso el tema. Me llamó y me dijo: don Renato, mire, mi hijo ha escrito una novela histórica sobre Francisco Morazán, dice, y necesitamos, aunque sea 2 minutos, me dice, 2 minutos. No, don Rigoberto, le digo, esas cosas merecen ser apoyadas. 2 horas va a tener, le digo. Y vamos a hacer una buena producción, y es ahí donde nace la idea también de tener a Óscar Zelaya y Virgilio Maradiaga aquí en el programa. Así que, don Rigoberto, muchas gracias, y también a doña Leslie. Bueno, en primer lugar me queda agradecerles profundamente. Jamás esperé tener una apertura tan amplia de su persona. Estoy realmente encantado de haberlo conocido. Y que me alegra que el espacio que le ha brindado a mi hijo haya servido de alimento, pues, para mucha joven, para mucho morazanista. Me siento morazanista y realmente muy orgulloso de Diego, de su participación y de toda la gente que lo compartió, sí, y del cariño que me le han mostrado. O sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, don Rigoberto. Doña Leslie Amelia Pinto. Muchas gracias, licenciado Renato, y a los invitados. Muy orgullosa de mi hijo Diego también, satisfecha por todo lo que él ha alcanzado a su edad. Hijo, te felicito. Gracias. Y les agradezco a todos porque ha sido un programa, pues, de mucho provecho, de mucho aprendizaje para quizá muchas personas que no tenían suficiente información sobre el general Francisco Morazán. Bueno, y el libro lo pueden encontrar en multimedia también, ¿verdad? En Metromedia, perdón, en Metromedia. Y bueno, aquí está la esposa de Diego. Me disculpas que no me anotaron su nombre. Elizabeth del Cid. Bueno, primero que nada, pues agradecida por el espacio, como bien lo decía don Rigoberto y usted. Estos son proyectos que yo creo que son dignos de apoyar. Yo estuve a cargo de la edición del libro y pues trabajamos en conjunto en la editorial. Yo soy guatemalteca y yo misma reconozco que hay una carencia de información, al menos en mi país, en el pensum educativo, acerca de lo valioso de la valiosa labor que fue... Ha de tener muchos enemigos en Guatemala, Morazán. Exacto, de hecho, hace poco tuvimos una presentación. Hace poco tuvimos una presentación con un historiador guatemalteco y sí, realmente los detractores es diferente la postura. Y para mí fue una gran experiencia, pues obviamente al trabajar en el proyecto, darme cuenta, como decía Diego, que tenemos en nuestra región a alguien de la talla de los grandes hombres del cual nos podemos enorgullecer. Claro. Gracias. Pues gracias. El mérito también es tuyo. Me comentaba Diego de que él presentar este libro en Honduras, él se sentía muy cómodo. Sí. Porque Morazán tiene mucho seguidor en Honduras. Claro, así es. En cambio en Guatemala, me dice, es un tema bastante árido.
vez sencillamente me dijo, mire, a Morazán le decían tal y le tenían un apodo. Chico Ganzúa. Chico Ganzúa, Sí, sí. era un cuatrero. Cuatrero, matón. Matón y mujeriego. Y compré un libro de Rafael, de este... el libro que tiene un nombre en una calle en Pespire, hijo. Se me escapa el nombre por cuestión de edad. Sí. Pero esa calle yo he luchado porque la cambien, porque él, después de la batalla de Hualcho, él informa en esa batalla que dice, y Morazán con voz afeminada. O sea, cosa que no tenía nada que ver la voz con con los logros militares que él había hecho y sus datos estadísticos. Así es que muchas gracias. No, muy bien. Un enorme abrazo, felicidades para su programa, para sus exponentes y gracias. Bueno, no una me forma queda más que agradecer. Una forma digna de celebrar el bicentenario. O sea, un mensajito de unos 30 segundos, don Oscar y don Virgilio. Sí, realmente la figura de Morazán va a prevalecer en aquellos y en aquellos otros que no creen, ¿verdad? Va a seguir prevaleciendo en la América Central y lo que nos toca a quien creemos es seguir su ejemplo en el siglo XXI y como docentes pues transmitir a las generaciones esos ideales, aunque la libertad es una utopía, pero por ese sueño es que estamos vivos. Muchas gracias, don Oscar Zelaya. Don Virgilio Maradiaga. No, pues felicitar al autor y felicitar a los progenitores y a su esposa. Y agradecerle a don Renato y decirle de que a pesar de lo que pueda estar en contra de las ideas morazanistas, Morazán vive definitivamente y va a sacar nuevamente su espada. No perdamos de vista eso. Ok, gracias Virgilio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora. Tú te quedas porque vamos a regalar los últimos 3 libros. Y ya terminamos el programa. Solo denos unos 2 minutos más. Sí. Alba, Angélica Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está doña Alba? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno. Mucho gusto. Espero que lo disfrute y que despierte ese patriotismo. Claro que sí, o sea, despierto y por eso vine. Así Qué que bien. Felicidades. Qué Muchas bien. felicidades y Gracias. que este sea un despego grandísimo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doña Alba. Gracias. Que pase buen día. Y que disfrute la lectura del libro. Gracias. Don Miguel Ángel Cabrera. ¡Ey! El escritor hondureño Miguel Ángel Cabrera. Mi brother. Está callado allí. Mi familia, mi amigo. Estamos puro calicheño, vamos. Puro calicheño. Estamos. Mucho gusto. Espero que disfrute. Te doy el libro para que se entregues a Miguel. Hoy lo leo todo. Perfecto. Hoy lo lees. Y ya que es escritor, me interesa su reseña. Espero que por ahí en las redes sociales nos la haga llegar. Lo vamos a leer, hoy lo leemos. Mire, todo lo que se haga en bien de Morazán es para bien de la patria. Sí. Y Morazán nos dejó muchos legados. Después de la independencia, 1921, nos dejó libertad de culto, que no había. Ahí cuando entró la iglesia evangélica ahí por el año 1833. Libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de imprenta. Este libro no se hubiera escrito nunca antes de Morazán. Y nos dejó lo más digno, que es la escuela pública, gratuita, obligatoria, popular y sencilla. Esa fue la frase de Morazán, Renato. Popular. Que fuera el indígena, que fuera el criollo, que fuera el peninsular. Abrió las puertas de la educación. Por eso fue 2 veces presidente de Centroamérica. 1830 a 1834, 1834-38. Fue presidente de Salvador y en Costa Rica llegó a darle libertad. Y por último, hay una frase que dijo Virgilio hoy.
lo fusilan el 15 de septiembre en Costa Rica. ¿Por qué no lo fusilaron el 17 y 18? Por eso, en este bicentenario, yo he andado por varios municipios y apenas mencionan a Morazán. En Talanga, y felicito a los talangueños, en los murales han puesto Morazán en todos los lugares. Y mi hijo tiene razón. Han hablado del bicentenario, pero menos de Morazán. Renato, te felicito porque buen tema escogido. Muchas gracias, Miguel. Miguel, nuestra adolescencia compartiéndola, mira. Nuestra adolescencia compartiéndola. Yo les cuento la anécdota de la familia de Miguel, de su papá, de Pedro Cabrera, el hombre de la marimba. Toca exquisita la marimba, el papá de Miguel, y Miguel es gran marimbero también, junto a Emilio y toda la familia. Me agrada, Luis también. Me agrada, Miguel, escritor hondureño. Perdí tu celular, ¿me lo das? ¿Tu número? Ok, ahí te lo da, Katia. Sí. Gracias, Miguel. Y termino con don Guillermo Flores. Con don Guillermo Flores, que también viene. Te doy para que se lo dejan con Guillermo el libro. Quiten el micrófono, don Guillermo. Mucho gusto. Han llegado sus compañeros de ¿Quién? El autógrafo y aquí vamos a terminar. Sí. Espero que lo disfrute. Muchísimas gracias, muy amable de parte de ustedes. Y estamos a la orden, Morazán sigue vigente. Ahora como motociclista, pues Morazán también rodará en motos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Que esté bien. Gracias, permiso. Don Guillermo Flores. Bueno, Diego, unas palabras finales, unos 30 segundos. Sí, pues recordemos los ideales de estos hombres como Francisco Morazán, visionarios que tuvieron fe en un porvenir mejor del que hoy tenemos. No perdamos la esperanza y unámonos, que así lograremos grandes cosas. Pues esta es una contribución de Frente a Frente, Canal 5 de Televicentro con el Bicentenario, recordando el legado de Francisco Morazán. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder. Soy Francisco Morazán. Hoy me persiguen soldados de hombres de la alta esfera política y religiosa que no aman una central.